Busque su sermón entre el capítulo 1 al capítulo 5 de los Salmos, lo que usted quiera de ahí, para que nos vaya ayudando. Ya lo que se va viendo, uno ya no lo mira aquí. El jueves miramos otro capítulo, ¿verdad? Y ya para el domingo, pues quedan menos capítulos, entonces uno puede extenderse un poquito más, ¿verdad? Ahorita escogí Mateo yo porque no dejamos libros, si no hubiéramos escogido. Leímos Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Miren que hay gente que dice que estas parábolas, hermano, que estas parábolas son una misma parábola. Parábola de los talentos, parábola de las 10 vírgenes y también la parábola de el juicio de las naciones. Cuando dice que pondrá los corderos a un lado y los cabros a otro lado, la misma parábola. Nosotros leímos la parábola de los talentos hoy. Parábola de los talentos. En el capítulo 14. Si leemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué tenían las 10 vírgenes? 5 tenían aceite y 5 no. 5 tenían aceite. 5 había terminado el aceite. ¿Qué más tenían ellas? Además de tener el aceite. 5 eran prudentes y 5 insensatos. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Mitad y mitad. Pero las 5 prudentes tenían, ¿qué artefactos tenían? ¿Y qué más? Lámpara. Lámpara, aceite y lámpara, ¿verdad? ¿Qué simboliza el aceite? La presencia, el Espíritu Santo, el derramamiento, la unción. ¿Qué simbolizan las vasijas? No, las vasijas no, las lámparas. Casi anda cerquita, tiene que ver. El Espíritu Santo lo simboliza el aceite. La palabra. O sea, unas tenían la palabra y aceite. Otras tenían la palabra y poco aceite. No es que no tenían aceite. Todas, dice, tenían lámparas y todas estaban encendidas, pero una no tenían de reserva. Miren lo difícil de la parábola. La pregunta que se debería hacer usted, y Carlos Alfredo Murillo hoy también es, ¿qué tanta reserva tiene usted de aceite, mi hermano? De presencia, de unción. Más todavía, hermano. Cuando llegó el esposo a recibirlas, las 5 que estaban preparadas le dieron una respuesta a las 5 que no estaban preparadas. ¿Qué le pidieron? Fueran a comprar. Las insensatas, ¿qué le pidieron? Prestado. ¿Y les podían prestar? No. Les dijeron que no andaban prestando, no eran prestamistas. Ellas no eran prestamistas de la unción, hermano. Ni por precio ni por nada, no lo vendían. ¿Cuál fue el consejo que les dieron? Tenían que ir a comprar. Tenían que ir a comprar. ¿Cómo creen ustedes que se compra el aceite? En oración y en ayuno, dice el hermano. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los demás qué dicen? ¿Creen que así se compra el aceite? Ayuno, obediencia, oración y ayuno. Todo tiene que empezar por la obediencia, porque cuando entra por la obediencia, se va haciendo la Obediencia, oración, ayuno. La obediencia. Por eso es que ellas tenían la palabra, o sea, la palabra es porque había obediencia. Y tenían aceite porque... Pero fíjense que el Señor no le reclamó sobre las lámparas, o sea, no le reclamó sobre la palabra, les reclamó sobre el aceite. Fue lo único que les reclamó. Quiere que ellos no estaban escasos de palabra, lo que estaban era escasos de aceite. Lo importante aquí es cómo tenemos ese aceite. El punto está de que de lo que se estaba viendo ahorita, ese es un punto, eso puede ser el aceite. Así como dicen ustedes, que para no andar buscando como un libro en cada página, si están atrapados en cada libro hasta toda la Biblia, eso sería un parte fundamental de estar preparado con el aceite, porque podemos tener la palabra, pero no lo tenemos dentro de nosotros, como que no intentamos hacer. Ajá, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, ¿verdad? Miren la diferencia, miren esto, una lámpara aquí
¿Y el aceite aquí? ¿Cuánto alumbra la lámpara? Nada. Nada. No alumbra. Si solo tengo aceite pero no tengo lámpara, ¿qué pasa? No soy luz en el mundo, hermano. No soy luz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que combinar las dos, mire. Hay que tener palabra dentro y espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que le da vida a la palabra en usted. No, si hay gente que se sabe, hermano, toda la Biblia. Gente que se sabe versículos bíblicos y sabe aquí, y sabe allá, y sabe Génesis, Apocalipsis, sabe más que cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿esa palabra se ha encarnado en usted? Esa es la palabra. Porque solo el Espíritu Santo hace que esa palabra cobre vida. Y cuando la palabra cobra vida, es donde uno alumbra, porque empieza a obrar conforme a la palabra. Entonces, cuando la persona obra conforme a la palabra, es donde es luz en la tierra. Y dice la Escritura, vosotros sois como luminares en el mundo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Entonces, ¿quién es el hacedor de la palabra? El que combina las dos, mire, conocimiento y unción. Y entonces se vive, hermano. Esa lámpara encendida simboliza vida de cristiano, vida de hijo de Dios. Aunque estas parábolas fueron escritas exclusivamente para Israel, no son para la iglesia. O sea, esas 10 vírgenes no simbolizan la iglesia. Esas 10 vírgenes simbolizan a Israel, ¿verdad? Ya la iglesia no está cuando esa parábola se manifieste, pero no significa que no hay enseñanza para nosotros. Claro que hay enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos estar llenos de la palabra y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ambas cosas son importantes. Entonces, como la palabra, bueno, el que no está lleno de la palabra, hermano, ¿qué tiene que hacer? Leerla, ¿Qué tiene que hacer? leerla, ¿Qué más tiene que hacer? obedecerla. No. Sí, también funciona. Al Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo. Pedir revelación. Sí, importante, importante. Pero hay otra cosa que se les olvida. Memorizarla. Y hay otra cosa que les olvidó. Meditarla. ¿Qué es meditar, hermano? ¿Cómo se medita? Pensando, dice el hermano. ¿En qué? ¿En la gallina que le quedó en la casa? Estamos hablando de la palabra, no de la gallina. ¿Pensando en qué entonces? ¿Cómo se puede usted pensar en la palabra? Meditar viene siendo un concepto como cuando un padre le da la confianza a su hijo y al momento de querer meterse, como se dice, a lo malo, que le corrigió el papá y recuerda los consejos que le dio. Ahí está meditando. Posiblemente. Entonces, si leemos la escritura y al momento de querer ser bien con nosotros, meditamos en lo que leímos, entonces ahí estamos meditando. Ahí estamos meditando. Pero todavía es más profundo, miren. ¿Quién de ustedes conoce las vacas? Todos, ¿verdad? Todos conocen las vacas. Ustedes saben que las vacas tienen varios intestinos. Y entonces la vaca lo que hace es que solo se levanta, hermano, y empieza a comer, mire. Eso se podría llamar lectura de la palabra. Y come de aquí. Es que no sé de esto. Como cuando me acaba de convertir yo, que leía la Biblia vorazmente. Vorazmente me refiero a libros enteros. Era como la vaca, solo comiendo primero. Aprendiéndome textos bíblicos. Lindo libro. Leía una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 20 veces un libro. Y ya. Eso es comer. Sacate, almacenar adentro. Eso hace la vaca. Pero después la vaca se ve echar. ¿Y qué cree que hace la vaca? Remascar. Y entonces usted empieza a leer la parábola de las 10 vírgenes y la lee de un solo, ¿verdad? Tranquilo. Y hay gente que la lee y ya se va tranquilo. ¿Ah? No volvió a pensar en nada. No le importa nada. Él no le importa qué cosa son las vasijas de aceite. No le interesa qué simbolice el aceite. No le importa qué cosa es la lámpara. Ni la luz que da la lámpara. A ella no sabe quiénes son las 5 insensatas y quiénes son las 5 prudentes. No le interesa si está hablándole a la iglesia, si está hablándole a Israel. No le interesa si es antes de la venida de Cristo o después de la venida de Cristo. No le importa nada. Solo leó, comió como la vaca, pero no masticó. ¿Y qué tiene que hacer entonces usted? Pregunta. Dijo David, más sabio me he vuelto que los ancianos. ¿Por qué?
meditaba en tus testimonios. Meditaba. Y tiene que ver con el mismo principio de remasticar. O sea, leo esto y digo, bueno Señor, y practicando ustedes con el Espíritu Santo. Bueno Señor, ¿y para quién es esa parábola, Señor? Y usted meditando lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Señor, y las lámparas. ¿Y por qué estas mujeres eran insensatas y tenían lámparas, tenían aceite también? Y estaban alumbrando, todas tenían. Y dice la Biblia que todas cabecearon, Señor. ¿Y cómo es que cabecearon? Y usted empieza a preguntarse, a preguntarme, meditando todo el día. Yo recuerdo que antes, cuando quería dormir yo, tenía que dejar la mente en blanco, me acuerdo. Y decía yo, no, ya no voy a seguir pensando porque no me duermo. Porque en la noche, hermano, es bien rico estar uno pensando, pero no duerme a veces. Y eso hacía David, dice, yo me anticipaba, David, a las vigilias de la noche, mientras meditaba en tus testimonios. Se desvelaba David, hermano, pensando en la palabra. Algunos es pensando en los problemas que se desvelan, hermano, pero pensando en la palabra es un poco lo que se desvela. Eso es lo que a usted lo hace llenarse de la palabra, alumbrar. Y luego el Espíritu Santo por medio de la oración y el ayuno. Primero, hermano, ¿qué también está usted en eso de la meditación de la palabra? ¿Hace cuánto que no come vorazmente la Escritura y luego se sienta un rato a remasticarla? ¿Hace cuánto tiempo que usted no remastica la Escritura? Y viera que el Espíritu Santo empieza a darle luces a usted así y de repente, ¡boom! Y usted empieza a tener revelación de la Escritura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con ese texto que usted anda, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y lee más adelante, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque comer es leer de un solo, todo. Si puede leer todo el libro de los Salmos, léalo de un solo. Todo eso sirve, es como remasticar. Pero después uno medita, ¿verdad? Hay textos que le llaman la atención, entonces dice uno, Señor, este texto, Padre, ¿qué significa este texto? ¿Qué hay para mí aquí, Señor? Y entonces usted empieza a caer las vitaminas, mire. Y la vaca come de un solo, pero no le funciona. Pero cuando empieza a remasticar, empieza a sacar las vitaminas al sacate. Todos los minerales empieza a sacárselos la vaca y luego eso lo convierte en ¿qué? ¿En qué lo convierte? No. En leche. ¿Verdad? Y lo que no sirve, como dice la palabra, retener lo bueno y lo malo, vaya de fe que lo haya al servicio, lo malo, hermano. Pero lo bueno, hermano, es leche espiritual no adulterada, como dice la palabra. Dice que la palabra es leche espiritual no adulterada. O sea, usted está comiendo de la rica savia del olivo aquí, mire, y entonces usted, lo que usted produce usted mismo en su cerebro, en su cabecita, en su espíritu, eso es lo que es leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque yo produzco mi propia leche para mí, pero quizá ya para usted no le funcione lo mismo que a mí, porque Dios tiene un plan con usted que no lo tiene conmigo. El propósito suyo es distinto al mío. Entonces posiblemente mis revelaciones me van a ayudar a mí, me van a ayudar a crecer a mí, pero posiblemente no le van a crecer a usted. Entonces el reto de nosotros es que ustedes aprendan a producir su propia leche. Una vaca que no produce ni carne ni leche, ¿para qué sirve? ¿Para qué le serviría una vaca, hermana Dulce, a usted que no produce ni leche ni carne? Para nada. Para nada. ¿Para qué va a seguir haciendo potreros peja vaca? Eso no sirve. Eso no sirve. No, está tan flaca como las vacas del rey Nabucodonosor, hermano. Que dice que comían y se comían todo lo de la tierra, pero no engordaban nada, ni producían nada. ¿Por qué? Porque las vacas simbolizaban el hambre. El hambre. Pero primero habían 2 vacas cortas, 7 vacas cortas. ¡Ja! Rico. ¿Qué simbolizaba? Que había comida, hermano. Había comida. Era bendición. Así es todo aquel que medita en la ley de Jehová, dice la palabra. Será como árbol plantado, que lo siembran entre las corrientes de las aguas, dice, y da su fruto a su tiempo. Y su hoja, y todo lo que hace. La razón por la que no prosperamos en ocasiones, hermano, es porque tenemos poco tiempo de meditación de la palabra. En todo pensamos, menos en la palabra, hermano. Entonces estas 10 vírgenes, hermano, tal vez tenían este error. 5 de ellas no meditaban lo suficiente en la Escritura.
Para preparar un sermón, ¿qué hay que hacer? Meditar, investigar. Eso significa meditar, fíjate, inquirir, investigar diligentemente. Eso es. Hay quien estudia un texto, hermano, y hasta se va hasta el hebreo y al griego porque tienen esa capacidad. Entonces dice, esta palabra, esto salió de aquí, no, esto está mal traducido aquí, y empieza, hermano. Y que cuando le enseñan a uno en homilética a preparar un sermón, en la clase de seminario, le enseñan a preparar un sermón de un solo texto. Y de un solo texto le dividen el versículo en varias partes. Mire, así se divide, mire hermano, mire, y de aquí usted saca un punto, aquí saca otro punto, aquí saca otro punto. Una vez que tiene los 4 o 5 puntos que necesita, entonces busca una introducción del mensaje y después busca una conclusión del mensaje y ya usted tiene su mensaje. Un solo texto bíblico, ¿verdad? Que es un tipo de mensaje expositivo, que es como lo que nosotros hacemos, lo lo hacemos en grande, ¿verdad? 5 capítulos. Y tema expositivo, lo que dice, lo que significan los textos, lo que significa la palabra, algo similar así, solo que lo resumen a un texto. Había un predicador que solo así predicaba que se llamaba Charles Spurgeon y es considerado el mejor predicador de la historia. Y él siempre agarraba un texto. Y cuando escucho los sermones, yo me gozo escuchando los sermones, porque él le sacaba tanto jugo a un texto. O sea, un solo texto que usted le saque tanto jugo. Pero a ver, nosotros no tenemos una naranja para sacarle jugo, hermano. Nosotros agarramos el naranjal entero y aún así no le sacamos ni para un vaso de jugo. Ni así le sacamos un bendito vaso de jugo para darle a todos, aunque sea un trago de jugo, ¿verdad? Este hombre dio un texto, hermano. Cuando este hombre predicaba, fíjese que era tanto. Fue el primer hombre que tuvo una mega iglesia en la historia de la iglesia. Nunca habían habido iglesias grandes. La iglesia de él habían entre 5,000 a 7,000 personas. Y la gente viajaba de largo por ir a escucharlo. Y solo agarraba un texto.